Cordial saludo, el día de hoy vamos a hablar de trauma cráneoencefálico. Mi grupo de trabajo está conformado por Lina Jimena Riesco Cerón, Laura Valentina Rodríguez Pedrosa, María Fernanda Gómez y quien les está hablando, Cristian Esteban de Felipe Beltrán. Ok, bueno, para empezar tenemos que tener muy en cuenta y saber qué es un trauma cráneoencefálico. Digamos que esto como tal es una lesión física que afecta el cerebro y el cráneo, como resultado de algún tipo de golpe, de algún tipo de impacto, de sacudida o algún tipo de penetración. Esto es muy frecuente en accidentes automovilísticos, ya que si no se llevan las medidas de protección adecuadas, por ejemplo cascos, si llegara a ocurrir algún tipo de eventualidad, algún tipo de accidente, obviamente que podría llegar a generar un trauma cráneoencefálico si se genera un impacto contra el concreto o algún tipo de sacudida también en todo el transcurso del accidente. Y eso entonces lo podemos clasificar y tenemos una clasificación de 3 como tal. Tenemos la leve, la moderada y la grave. Para la leve decimos que hay una pérdida de conciencia por más o menos 30 minutos, es un tiempo un poco más corto. Para una moderada ya hablamos de una pérdida de conciencia de 30 minutos hasta 6 horas. Y ya para una grave tenemos que es una pérdida de conciencia por más de 6 horas, donde pues obviamente se deben llevar a cabo una intervención y un tipo de diagnóstico para poder saber ahí cómo poder tratar ese tipo de trauma cráneoencefálico y también saber las zonas afectadas y demás. Bueno, tenemos los mecanismos de lesión y tenemos dos tipos de mecanismos de lesión. Tenemos el trauma cráneoencefálico cerrado y también tenemos el trauma cráneoencefálico penetrante. Entonces, digamos que para el cerrado es una lesión donde el cráneo permanece intacto, o sea, no hay penetración como tal hacia el cerebro. Y suele resultar, como lo estaba diciendo, de golpes, de sacudidas o impactos sin que haya como tal una herida abierta. En cambio, cuando hablamos de trauma cráneoencefálico penetrante, ya es una lesión en la que hay como un objeto que puede perforar el cráneo y llegar al tejido cerebral. Entonces, obviamente ahí sería una lesión un poco más grave. Y digamos que hay una herida abierta y el objeto puede quedarse también alojado dentro del cerebro o también como tal atravesarlo, provocando ahí pues obviamente daños en diferentes lóbulos. Aquí hablaremos de la fisiología y la estructura del trauma cráneoencefálico. Bueno, el cráneo es una estructura ya que es dura y protege el cerebro. Esta está formada por varios huesos que se unen por suturas, y las suturas es un espacio entre los huesos del cráneo que permite que el cráneo se flexione un poco durante el parto. El cráneo también tiene varios orificios que permite el paso de los vasos sanguíneos y de los nervios. El cerebro es un órgano más complejo, es el más complejo del cuerpo humano, y este se encuentra dentro del cráneo y está formado por 3 partes, que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. El cerebro es una parte, la parte más grande del cerebro, y es el responsable de muchas funciones como el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, las emociones, el control del movimiento y otros más. El cerebelo ya se encuentra en la parte posterior del cerebro y es el responsable ya de la coordinación y el equilibrio. El tronco encefálico este se encuentra en la base del cerebro y se conecta con el cerebro con la médula espinal. Este es el responsable de muchas más funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El cerebro está rodeado por varias membranas llamadas meninges, que las meninges forman ya 3 capas, que está la capa pía madre, la capa aracnoides y la capa dura madre. La capa pía madre es la capa más interna de las meninges y está en contacto durante el cerebro. Ya la capa aracnoides, esta es la que va en el medio, y esta está llena de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que amortigua y protege el cerebro. La capa dura madre, esta capa es la más externa y es la que une las meninges con el cráneo. La fisiología del TCE ya es un traumatismo cráneoencefálico, que es una lesión entre la cabeza
que es causada por un golpe ya muy externo. Este TCE provoca pues una amplia gama de lesiones, desde leves hasta mortales. Las graves del TCE dependen ya de varios factores, como uno de ellos es la gravedad del golpe, que es un golpe muy fuerte, que este ya provoca varias lesiones y ya es muy, como su nombre lo dice, ya es grave. Ya también depende de la ubicación del golpe, siendo un golpe en la parte frontal pues o lateral de la cabeza, es más probable que cause una lesión cerebral que golpea pues ya la parte posterior de la cabeza. La edad de la persona, también en los niños y en los adultos mayores, son más como propensos a sufrir estas lesiones de trauma craneoencefálico, y que los adultos pues ya a mediana edad también. Las lesiones de cerebrales por este TCE se pueden clasificar en dos categorías, que son lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son causadas por el impacto inicial del golpe de la cabeza, y estas lesiones pueden incluir contusiones, también puede ser como hemorragias, que ya es como el sangrado, y ya las lesiones secundarias, que estas lesiones pues producen después un golpe inicial, pues ya es después del primario, ya sería el secundario, y se debe a una serie de procesos que ya son como más graves, como la hinchazón cerebral, la falta de oxígeno y la acumulación de toxinas. Este TCE puede variar, depende ya de la gravedad de las lesiones. Los síntomas leves pueden incluir pues dolor de cabeza, mareos, náuseas, y pueden ser graves, puede incluir confusión, pérdida de conocimiento, convulsiones y también pues incluso la muerte. Bueno, las lesiones cerebrales traumáticas pueden ser emergencias. En caso de lesiones graves, las consecuencias pueden empeorar rápidamente si no se tratan. Los médicos y personal de la salud deben evaluar la situación con rapidez. Se evalúa con la escala de coma de Glasgow. Esta prueba de 15 puntos le permite al médico o a otros miembros del personal evaluar la gravedad de la lesión cerebral al comprobar la capacidad de la persona de seguir instrucciones, de mover los ojos, las extremidades, y la coherencia del habla también brinda indicios importantes. En la escala de coma de Glasgow, las capacidades se califican con un número que va de 3 a 15 y las calificaciones altas significan lesiones menos graves. También tenemos pruebas de diagnóstico por imágenes, que es la exploración por tomografía computarizada. Generalmente es la primera que se realiza pues cuando se presenta alguna sospecha de lesión cerebral traumática, y se usa una serie de radiografías, esto para crear una vista detallada del cerebro. Y en una exploración por tomografía computarizada rápidamente se pueden visualizar todo lo que son fracturas y descubrir indicios de sangrado en el cerebro o coágulos sanguíneos. También tenemos imágenes por resonancia magnética, y pues esta resonancia usa potentes ondas de radio e imanes pues para crear una vista detallada del cráneo. Esta prueba se puede usar después de la afección de la persona, cuando los síntomas no mejoran poco después de la lesión. Y también tenemos lo que es el control de la presión intracraneal, y pues aquí es donde la hinchazón del tejido por una lesión cerebral traumática puede aumentar la presión dentro del cráneo, y esto provoca daños en el cerebro. Lo que realizan los médicos es insertar una sonda a través del cráneo, y esto con el fin de controlar esta presión. La tomografía computarizada podemos ver pues un hematoma subdural, que pues ya es una lesión de sangrado que pues ya acumula entre dos de las membranas que rodean pues ya el cerebro. Esta sangre puede ejercer pues ya presión sobre el cerebro y causar varios daños. La tomografía computarizada es una forma pues más común de diagnosticar la hemorragia subdural.
Y esta tomografía aparece como en la zona más oscura, el espacio entre la dura madre y la aracnoides. Y aquí en la resonancia magnética ya es una lesión ya axonal difusa, que pues aquí mediante esta pues se pueden ver las lesiones ya como en las áreas ya muy hipertensas, que en la sustancia blanca del cerebro es como la parte que contiene las fibras nerviosas, y la gravedad de las lesiones en la resonancia varían dependiendo de la gravedad de la lesión. Tenemos que tener en cuenta las imágenes de resonancia magnética, ya que encuentra la información ya a tener a su fin, que se debe utilizar para diagnosticar una lesión axonal difusa. Ok, en esta parte vamos a hablar de las complicaciones del trauma craneoencefálico. Para empezar tenemos el edema cerebral y la herniación. Entonces, para el edema cerebral vamos a presentar hinchazón del cerebro, pues debido obviamente a la acumulación del líquido, y aumenta la presión intracraneal. Además de ello, para la hernia cerebral tenemos un desplazamiento del tejido cerebral por el aumento de la presión, y esto puede comprimir como que las estructuras vitales y pues obviamente ser fatal, ya que pues se hace una reducción así completa de ese tipo de estructuras. Además de ello, también tenemos que tener en cuenta que pueden haber infecciones como la meningitis o los abscesos cerebrales. Para la meningitis, pues ya conocemos que es la inflamación de las meninges, y esto puede ocurrir por las fracturas craneales que se tuvieron, ya sean, bueno, abiertas más que todo, o también debido a los procedimientos quirúrgicos que pues se realicen en cuanto a operaciones o cirugías. Y los abscesos cerebrales, que como lo sabemos es la acumulación de pus dentro del cerebro, y esto es resultado de las infecciones bacterianas secundarias al trauma craneoencefálico. Bueno, en el tratamiento del trauma craneoencefálico depende de la gravedad de la lesión. Cuando es una lesión leve, el único tratamiento para esta lesión es hacer reposo y tomar analgésicos de venta libre para tratar el dolor de cabeza. Sin embargo, una persona con una lesión leve, por lo general, tiene que ser controlada detenidamente en el hogar, pues para detectar cualquier síntoma persistente nuevo o pues asimismo que empeore. Es posible que también deba asistir a citas de seguimiento con el médico. Ya el médico indicará el momento adecuado para regresar a sus actividades diarias. Por lo general, el descanso es relativo, que implica limitar las actividades físicas o mentales que puedan empeorar las cosas. Se recomienda para los primeros días hasta que el médico indique que es seguro retomar esas actividades cotidianas. No se recomienda un descanso total de las actividades físicas y mentales, y ya en esta lesión leve los pacientes vuelven a sus actividades normales. Ya en las lesiones moderadas a graves, la atención de urgencias para los traumatismos craneoencefálicos se centran en garantizar que la persona cuente con suministro suficiente de oxígeno y un suministro adecuado de sangre, mantener la presión arterial y evitar cualquier lesión adicional en la cabeza o el cuello. Las personas que presentan lesiones graves pueden también tener otras lesiones que estas se deben abordar. Los tratamientos adicionales en la sala de urgencias o en el hospital se centran en minimizar el daño secundario causado por la inflamación, el sangrado o el suministro reducido de oxígeno en el cerebro. También hay que tener en cuenta que hay distintos medicamentos para limitar el daño secundario en el cerebro inmediatamente después de una lesión. Algunos de estos medicamentos son unos medicamentos anticonvulsivos, medicamentos para inducir el coma y los diuréticos. También se pueden realizar una cirugía de emergencia pues para minimizar este daño adicional en los tejidos del cerebro. Esta cirugía se puede usar para tratar problemas como lo son la reparación del cráneo, el sangrado en el cerebro, realizar una abertura en el cráneo o extraer la sangre coagulada. Y ya la rehabilitación, muchas personas
que han tenido esta lesión significante tendrán que hacer rehabilitación, pues porque es posible que tengan que volver a aprender las habilidades básicas como caminar o hablar. Como tal, el objetivo es mejorar todas esas habilidades para hacer todas estas actividades diarias nuevamente. Los especialistas pueden comprender fisiatría, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, eh, neuropsicológico, trabajador social, personal de enfermería y terapeuta recreativo. Dentro de la importancia de la rehabilitación temprana, el objetivo es iniciar la rehabilitación lo más antes posible para maximizar la recuperación funcional del paciente. Los beneficios para el paciente es que mejora la plasticidad cerebral, reduce las complicaciones y acelera el proceso de recuperación. También el paciente deberá tomar terapia física, ocupacional y de habla. Dentro de la terapia física, lo que se va a trabajar es el fortalecimiento muscular, una mejora de la movilidad y la coordinación. Y dentro de terapia ocupacional, el reaprendizaje de las actividades que maneja día a día, las habilidades para una vida independiente también. En terapia de habla, pues son tratamientos para tratar problemas de habla, comunicación y deglución. Dentro del manejo de las secuelas a largo plazo, vamos a hablar del déficit cognitivo, el déficit motor y los déficits emocionales. Dentro del déficit cognitivo encontramos que hay intervenciones para mejorar la memoria, la atención y las habilidades de pensamiento. Dentro de los déficits motores, programas de ejercicios y reentrenamiento para recuperar el control y la fuerza muscular. Y dentro de los déficits emocionales, pues está el apoyo psicológico que recibe el paciente y terapia para manejar cambios de humor, ansiedad y depresión frente a un accidente. Dentro del pronóstico y los factores pronósticos del trauma craneoencefálico, los factores que influyen en este pronóstico son la edad, la gravedad de la lesión y el tiempo de respuesta. Dentro de la edad, pues los pacientes más jóvenes suelen tender a mejorar más rápido y tener mejores resultados en su recuperación. La gravedad de la lesión, pues son lesiones más severas que tienden a tener un pronóstico peor. Y el tiempo de respuesta de las intervenciones varía según el paciente y pues en algunas intervenciones rápidas mejoran significativamente las posibilidades de recuperación. Dentro de la calidad de vida y reintegración social para los pacientes después de un trauma craneoencefálico, pues la calidad de vida va influenciada por la recuperación física, cognitiva y emocional de cada paciente. Y dentro de la reintegración social, pues está el apoyo en la vuelta al trabajo, en actividades de la vida diaria y relaciones personales esenciales para la recuperación completa de cada paciente. Dentro de las medidas de seguridad vamos a encontrar el uso de cascos y cinturones de seguridad. El uso del casco es obligatorio en actividades de alto riesgo, como el ciclismo, motociclismo y otros deportes. También encontramos los cinturones de seguridad, que este uso es obligatorio en los vehículos, pues ayuda a reducir el riesgo de lesiones en accidentes automovilísticos. También vamos a encontrar programas de educación y concienciación, y dentro de la educación pues se realizan campañas informativas sobre los riesgos del trauma craneoencefálico y medidas preventivas. Dentro de la concienciación pues existen promociones de conductas seguras en el hogar, en la escuela y en la comunidad, algo así como un tipo de campañas. También encontramos políticas de prevención en el trabajo y deportes. Dentro del trabajo pues está la implementación de normas de seguridad laboral y equipos de protección personal para los trabajadores. Y dentro del área de deportes pues está la reglamentación y el uso de equipos de protección adecuados para entrenamiento seguro y pues los protocolos para el manejo de conmociones cerebrales. Y bueno, por último, tenemos toda la parte de bibliografía de los lugares donde pudimos consultar la diferente información para poder realizar este video, y asimismo también el material didáctico de apoyo que estuvimos manejando con las diapositivas. Muchísimas gracias por su atención.